Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tenemos? Voy a leer y luego oramos, hermanos. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo en mí. Una vez más, es breve. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo en mí. No tengáis tropiezo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra que es santa, y en ella misma hemos aprendido que no debemos andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y una forma sabia de iniciar nuestra semana, este primer día, este domingo, es sentarnos a escuchar tu consejo y meditar en cómo hemos vivido nuestra vida la semana que terminó y en cómo queremos vivir nuestra vida esta semana que iniciamos, siempre con la ayuda tuya y tu guianza para poder hacer tu voluntad. Bendice a cada familia, cada persona que está aquí hoy, y que podamos ser edificados con este sermón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos y seguimos y estaremos todavía unos mesecitos más en Juan, el Evangelio de Juan. Iniciamos hoy el capítulo 16, si Dios permite. Cuando terminemos aquí, hermanos, ya solo nos quedarán 5 capítulos más y terminaremos este libro. Me gustaría preguntar si a alguien estos sermones le han sido de ayuda espiritual. No tiene que levantar la mano, pero en lo personal, este estudio que hemos estado dando del Evangelio de Juan me ha llevado a un conocimiento, a un entendimiento más profundo de quién es Jesús, de la persona de nuestro Señor y Salvador. Para los que toman notas, el tema del día de hoy, hermanos, aunque yo le pongo número 35 realmente en el PowerPoint, aparte yo le pongo un tema y se titula también El Espíritu Santo convence al mundo. El Espíritu Santo convence al mundo. En el tema pasado que vimos el domingo, aprendimos 4 razones por las que el mundo odia a los creyentes. Entonces, basado en ese contexto, surge una pregunta. La pregunta es, si Dios mandó a los discípulos, a los cristianos, a predicar el evangelio a los del mundo, a los incrédulos, la pregunta es, ¿cómo pueden los cristianos hacer esa tarea si el mundo los aborrece? O sea, ¿cómo podemos hacer esa tarea de predicarles el evangelio a un grupo de personas que por lo general de ellos lo que vamos a recibir es hostilidad, oposición, rechazo? El sermón de hoy nos da la respuesta, ¿ok? Y la respuesta es, en pocas palabras, pero lo vamos a desglosar poco a poco, que como predicadores no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y por tanto, en esta tarea tan difícil de predicarle a un mundo hostil, el Espíritu Santo nos ayuda de muchas maneras. Por decir algunas que podemos encontrar en la Biblia, el Espíritu Santo nos da sabiduría para responder ante los que nos acusan o se oponen al Evangelio. Por ejemplo, en Hechos 6:10
Esteban estuvo debatiendo con un grupo de religiosos que estaban tratando de acallar su mensaje. Y si usted lo ve en Hechos 6:10 en su casa, dice que la gente que estaba ahí, hermano, no podían resistir a la sabiduría de Esteban. Le decían una cosa, le decían otra, y él siempre, citando el Antiguo Testamento, pues dejaba sin argumentos, refutaba lo que ellos decían. En tiempos de la Reforma Protestante también podemos ver cómo esta palabra se seguía cumpliendo en los cristianos. Martín Lutero le dio una respuesta magistral a todos aquellos que lo estaban llamando a retractarse por unas cosas que él había escrito en varios libros en contra de Roma, y él les dijo: yo no me puedo retractar, porque mi conciencia está cautiva a la palabra, y no es bueno ir contra la conciencia. Así que dijo: aquí estoy delante de ustedes, que Dios me ayude. Y fue una respuesta genial, porque de hecho le valió el que no lo mataran en esa reunión que fue la famosa dieta de Worms, como se llama. Así que cuando nos toca, hermanos, evangelizar o nos toca hablar del evangelio a otras personas, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no vamos a leer la Biblia, que no podemos leer otros libros, que no podemos prepararnos estudiando doctrina o teología, pero después de que hagamos todo eso, tenemos que recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y realmente, aunque nosotros seamos los portadores del mensaje, nosotros no convertimos el corazón de las personas. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Otra ayuda, hermanos, que recibirían también los apóstoles era la fuerza para soportar el martirio, cuando eran azotados, cuando eran perseguidos. En Hechos 5:41, lo puede usted ver en su casa, azotaron a Pedro y a Juan después de ellos estar predicando. ¿Y sabe qué fue lo que dijeron? Dice que ellos se tuvieron por dignos de haber padecido afrenta en el nombre del Señor. Es decir, se sentían bendecidos de haber sido ellos los que fueron azotados y no otros, diciendo: nos tenemos por dignos de haber padecido por el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 5:41. Más adelante, siglos después, vimos que el Señor, o podemos ver que el Señor siguió dando fuerza a las personas que tuvieron que enfrentar el martirio a causa de la fe cristiana. Uno de ellos fue John Hus. Dice la historia que este hombre es uno de los prerreformadores, fueron de los primeros que comenzaron a decir y a ver muchas cosas que Roma estaba haciendo y a protestar en contra de eso. Y este hombre fue llevado a la hoguera y, según, hermano, la historia dice que murió cantando en la hoguera. ¿Se imagina eso? O sea, es una fuerza sobrenatural la que nosotros recibimos cuando nos toca ser perseguidos por causa del evangelio. Otra cosa que también el Espíritu Santo haría, y que es lo que vamos a analizar aquí, es que Él es el que convertiría los corazones de los incrédulos. Esta enseñanza debió de haber sido muy estimulante para los apóstoles, porque como predicador, una de las cosas que lo puede frustrar a uno es predicar, predicar y predicar y no ver conversiones. Pero ¿sabe quién es el que convierte el alma? Es el Señor. Es la palabra del Señor la que convierte al alma, la que hace sabio al sencillo. No es nuestra sabiduría humana, no es cuánto nosotros estemos preparados. Claro, tenemos que ser diligentes y prepararnos, pero no podemos convertir a una persona. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Y el Espíritu Santo obra de formas muy misteriosas en este asunto de la conversión. Por ejemplo, les cuento, hermanos, que yo me convertí al Señor el primer día que fui a una iglesia cristiana. Nunca había ido a una iglesia cristiana, evangélica, protestante. Y ese día que fui, ese día me convertí al Señor. Y no tengo duda de que mi conversión, ¿verdad?, por el Espíritu Santo fue genuina, porque desde allí he perseverado en el Señor, creciendo lo más que puedo en santificación para ser. Dice que seguimos pues prácticamente
la estatura del varón perfecto, ¿no? Que es Jesucristo. Ese es nuestro estándar, nuestro modelo. Pero igual me ha tocado conocer a gente, hermano, que le toca muchos años ir a una iglesia antes de convertirse. Y escuchan y argumentan y no creen y al final el Espíritu Santo acaba también haciendo la obra en algunos de ellos. Y después de mucho tiempo, de quizás hasta verse opuesto al Evangelio, acaban convirtiéndose al Señor. Entonces los que predicamos tenemos que descansar en eso, en que una vez que nosotros predicamos el Evangelio, estamos siendo fieles al Evangelio, estamos viviéndolo en nuestra vida. Como decía yo una vez, no solamente usamos la palabra como una espada para darle sus buenas a los demás, sino que primero la hemos usado como un espejo para realmente cuadrar nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra familia a lo que la palabra de Dios manda. Y después que hagamos todo eso y oremos y tengamos la paz del Señor, podemos descansar en que el que hace, hermano, la obra de conversión, de regeneración en un alma, es el Espíritu Santo. Amén. Y algunas veces no se convierte nadie. Eso le pasó a Noé cuando él predicó el mensaje. Dice que fue pregonero de justicia por 120 años, llamando a la gente al arrepentimiento. Y al final, ¿sabe quién entró en el arca? Nadie más que los que ya el Señor había dicho que iban a entrar. Él y su familia. Obviamente debe de ser bastante desolador, ¿verdad, hermanos? Estar predicando por muchos años y no ver ninguna conversión, pero podemos descansar en que esa es una promesa que el Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles y les dijo: tranquilos, el mundo será hostil, los perseguirá, los aborrecerá, pero es el Espíritu Santo el que convencerá al mundo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Con esto en mente, vamos a analizar entonces, hermano, del verso 1 hasta el 16. Eso es lo que vamos a hacer hoy, desde el verso 1 hasta el 16. Y el primer encabezado que vamos a ver es, con esto en mente que ya dijimos de qué trata el tema, el conflicto con el mundo. El conflicto con el mundo. Vamos a volver a leer el verso 1, pero hasta el 4. Retomemos desde el 1 y vamos a llegar hasta el 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Si alguien quiere entender más el contexto de estos 4 versos que vi, le sugiero que vea el sermón de la semana pasada, porque estos 4 versos están en ese mismo contexto. De las 4 razones que explicamos la semana pasada de por qué el mundo odia a los creyentes. Entonces es en este contexto que el Señor dice: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Es decir, lo que ya dijo, las 4 razones que vimos la semana pasada de por qué el mundo aborrece a los creyentes. Jesús está queriendo preparar a sus discípulos para que no se desanimaran tan fácilmente por la persecución que había de venir. Él dice que no quiere que tropiecen. Yo no quiero que tropiecen, dice el Señor en este pasaje, porque de igual manera, si lo aplicamos en lo natural, a ninguno de nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos se tropiecen, ¿verdad? Se caigan, ¿no? Que algo les pase en ese golpe que se van a dar. Me acuerdo que una de mis hijas, cuando era pequeñita, se tropezó y se dio un golpe en la cara terrible. Hasta de la escuela nos llamaron como diciendo: wow, ¿será que hay abuso infantil? Pero un tropiezo puede ser fatal, ¿no? Hay personas que se han tropezado y se han desnucado y ahí han muerto. La palabra griega es escandalizo y literalmente se refiere a una carnada sujeta a la punta de una trampa. Es como cuando aquel pescador pone un gusano bien atractivo en la punta de la carnada porque quiere atrapar cierto tipo de pez. ¿Sí? El pez piensa que realmente se está llevando un premio, pero realmente lo que está es cayendo en una trampa. Es una sorpresa para el pez. Una vez que él muerde la carnada, se da cuenta que está
prácticamente atrapado en un anzuelo y es una reacción de sorpresa. El pez comienza a jalarse y bueno, yo nunca he pescado, pero me imagino que el que pesca comienza a batallar con la caña. ¿Quiénes pescan, hermanos? ¿Alguien pesca? Allá está el hermano. Bueno, un hermano pesca. A ver qué día nos da de su pesca, hermano. Dice, pesco, pero no agarro nada. Yo digo, voy a pescar, pero no traigo nada de vuelta a la casa. Pase a comprar aunque sea la Farmes, hermano. Jesús está diciendo, yo no quiero que cuando comience la persecución ustedes sean sorprendidos. O sea, no se sorprendan por eso. Yo no quiero que tropiecen en esa sorpresa. Porque unos minutos más tarde llega Judas con aquellos que venían para arrestar al Señor y fue algo sorpresivo para los apóstoles. Entonces les está diciendo que no se escandalicen en ese sentido, que vendrá persecución. Por tanto, la advertencia del Señor es muy oportuna. Viene justo a tiempo, justo antes de que comience la persecución. Porque en el contexto, recuerde, seguimos en este pasaje donde los apóstoles siguen en el aposento alto con el Señor Jesús, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Judas ya se fue, está a punto de regresar para entregar al Señor. Y entonces el Señor les dice que no quiere que tropiecen con esta persecución que vendrá. Ahora les quiero decir algo, porque cuando explicamos la Biblia tenemos que explicar todo el consejo de la palabra. Y Jesús les había dicho en Mateo 26:31 que tropezarían, que huirían en la persecución. Están camino a Getsemaní, pero es en Mateo, es un pasaje paralelo, 26:31, y Él les dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Sí? Y esa palabra es la misma que les está diciendo allá, no haya tropiezo, no se escandalicen, porque les dice, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Cómo entendemos esto, hermano? Que al mismo tiempo que el Señor les está diciendo a sus discípulos, yo no quiero que tropiecen, al mismo tiempo les está diciendo, todos ustedes tropezarán, porque se escandalizarán de mí esta noche. Lo debemos entender de la siguiente manera, lo debemos entender, hermano, en el contexto de que en su omnisciencia el Señor Jesucristo sabe todo. Sabe cuando algunas veces nosotros vamos a fallar, por adelantado Él lo sabe. Sin embargo, nos advierte que no lo hagamos. Es decir, nos hace un llamado y nos deja con la responsabilidad a nosotros mismos. Aunque el Señor ya sabe que nosotros podemos fallar y vamos a fallar en alguna cosa, sin embargo, Él nos deja la responsabilidad a nosotros de cuidar nuestra vida espiritual para no tropezar. En otras palabras, aunque el Señor ya sabe que nosotros vamos a tropezar y Él lo pudiera haber evitado, sin embargo, Él nos hace netamente responsables a nosotros de no cuidar nuestra vida espiritual y esa es la razón por la que acabamos tropezando. ¿Qué estaba haciendo Pedro y los demás cuando vino Judas a entregar al Señor? Estaba durmiendo y el Señor les había dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero dice que cargados sus ojos de sueño, cabecearon y se durmieron. Yo creo que la última cena estuvo muy buena y estaban en ese proceso de digestión y estaban muy cansados. Y el Señor dice, os expulsarán de las sinagogas. Pareciera una declaración poco importante, pero va más allá de prohibir la asistencia a un servicio religioso. Va más allá. Incluía en el contexto del siglo I cortar todos los aspectos religiosos a la persona, los sacrificios y todas las ofrendas que las personas hacían todavía en el siglo I. ¿Te imaginas que te excomulgaran de la sinagoga o te expulsaran de la sinagoga y no podías ir a presentar una ofrenda por un pecado X? Entonces era un serio problema, te estaba cortando prácticamente tu relación con Dios. Además de que cortaba también los aspectos sociales, los aspectos económicos en la sociedad, porque te comenzabas, al ser expulsado de la sinagoga, tu familia te comenzaba a ver como un traidor, tu jefe quizás, si tenías un empleado que era un gran devoto judío, te comenzaba a ver como un traidor, así que lo más probable es que te quitara el trabajo. De hecho, a los que se excomulgaban o se expulsaban de las sinagogas, se les acusaban de traición al pueblo de Israel y traición al Dios de Israel. Las consecuencias de ser expulsados de la sinagoga eran terribles. Se lee muy fácil, pero realmente eran terribles. De hecho, en Juan 9:22, los padres del ciego prefirieron no confesar que Jesús era el Mesías.
Aunque todo les indicaba que Jesús era el Mesías, pero ellos prefirieron, dice, usted lo puede leer en casa, que por temor a ser expulsados de la sinagoga no confesaron que Jesús era el Mesías. Dice el Señor, pero aún más, viene la hora en que el que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. O sea, no solo los expulsarán, sino que habrá gente que perseguirá su vida, porque no sé si se acuerdan, en el libro de los Hechos llamaron al cristianismo una plaga. A Pablo lo llamaron, este es el promotor de una plaga. Fue odiado de una manera, hermano, empecinada el apóstol Pablo. Yo creo que ha sido uno de los cristianos más odiados y perseguidos en la historia. En una ocasión cayó preso y dice que 40 hombres judíos, en acuerdo con el concilio de Israel, juraron bajo maldición no volver a comer sino hasta que dieran muerte a Pablo. No sé si lo ha leído. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema es que ese juicio duró 2 años. Ese fue el detalle. Y ya no, la Biblia no dice nada, tuvieron que haber roto su voto, me imagino, o si no, murieron de hambre, porque ¿quién aguanta 2 años sin comer? No, y no solamente duró 2 años, sino que después Pablo, después de ese juicio, fue llevado a Roma y no lo pudieron matar. Pero ellos habían hecho un juramento bajo maldición de no volver a comer hasta que dieran muerte al apóstol Pablo. Había un odio muy, muy fuerte en contra del cristianismo. Aunque sabemos por la historia que Pablo mismo había sido un perseguidor y pasó de ser perseguidor a ser perseguido, así Dios lo había planeado para él. Hermanos, y quizás aquí de este lado del mundo, hermanos, en Occidente, nosotros a veces estamos bien poco enterados de lo que pasa en países donde el cristianismo es prohibido. Porque alguien dirá, bueno, es que eso era en el siglo I, cuando los cristianos fueron perseguidos a muerte, o en el siglo II, a principios del siglo III. Pero aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI, hermano, siguen matando cristianos. En ciertos países donde se promueve o hay una religión dominante, donde hay un partido político comunista ateo que está completamente en contra del cristianismo, o donde predomina el Islam, por ejemplo. Por ejemplo, en estos días, no sé si sabe lo que está pasando en Afganistán, pero ahorita ser cristiano en Afganistán es una sentencia de muerte segura. A veces no nos enteramos. Yo escucho a un misionero en internet y él cuenta algunas veces testimonios de cómo dice, hermanos, oremos porque en tal país, a veces dice, no quiero ni decir ni el país, pero oremos porque hay un grupo de cristianos que están siendo asesinados por su fe y que ponen su vida, hermano, por el Señor. Dice el Señor en la última parte, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es decir, al principio Jesús está con ellos, ya comienza la persecución, pero el target de los perseguidores es más Cristo que los discípulos, ¿sí? Era Cristo al que querían matar directamente. Dice que pasaba en medio de ellos, no le hacían nada, porque no había llegado su hora. Pero una vez que Cristo se va, entonces el blanco se volvieron los apóstoles. Ya Cristo no iba a estar para poner el pecho a las balas, hablando metafóricamente, ¿no? Ahora eran ellos, él se iba a ir y eran ellos los que tenían que poner el pecho a las balas, o mejor dicho de otra forma, el cuello en la guillotina o la espalda para los azotes de los soldados romanos. Por eso les dice, bueno, ahora sí me toca decirles, porque ahora el blanco serán ustedes. Yo me voy, ya no estaré con ustedes. Algunas veces el Señor fue misericordioso y los eximió de algunos sufrimientos. Por ejemplo, en el caso de Hechos 5:41, el Señor permitió que le dieran sus azotes a Pedro y a Juan. O sea, no vino un ángel en ese momento y mató al verdugo que tenía el látigo en la mano. Pero algunas otras veces los salvó de una forma milagrosa también, porque les había prometido que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Por ejemplo, aquel pasaje donde Pedro está preso, yo no sé si usted se recuerda, es maravilloso, porque Pedro está preso y un ángel viene y lo libera. Y dice que cuando comienzan a caminar y el ángel va guiando a Pedro para sacarlo de la cárcel, todas las puertas se comienzan a abrir. Y a Pedro le cuesta bastante realizar que no es un sueño. Cuando se da cuenta, está en la calle, ya no está el ángel, está libre y se va a aquel lugar donde todos están orando por él. O aquel episodio donde Pablo y Silas están en un cepo hasta lo profundo de una cárcel y por medio de un terremoto el Señor dice que rompe todas las cadenas de los que estaban ahí. Los cimientos de la cárcel son cimbrados y todos son liberados.
y el carcelero está a punto de matarse porque cree que ha perdido a los presos. La sentencia era sentencia de muerte, la pena era sentencia de muerte. Por eso, y Pablo le grita, no, no, tranquilo, aquí estamos. Se acaba convirtiendo al Señor este hombre. Pero algunas veces el Señor permitía el martirio hasta el final en sus siervos, porque como dijimos la semana pasada, Cristo dijo antes de ser crucificado, si esto han hecho en el árbol verde, ¿qué no harán en el árbol seco? El segundo encabezado, hermanos, es el consuelo a los discípulos. Juan 16, 5 al 7. Sígame ahí con su vista, si no trae Biblia ahí va a aparecer en pantalla. El consuelo a los discípulos, Juan 16, 5 al 7. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Estos pocos versos que leímos aquí, hermano, prácticamente lo que enseñan es el contraste entre la falta de egoísmo de Cristo. Cristo en ningún momento estuvo pensando en sí mismo, sino siempre en sus discípulos, y el egoísmo que sus discípulos tienen en este momento, porque no están pensando en el suplicio que Cristo está a punto de recibir, sino que dice que más bien tristeza ha llenado su corazón. Ninguno le da consuelo. Él les ha dicho ya que él será apresado, entregado en mano de los gentiles, escupido, crucificado, vituperado, y nadie ha venido a darle una palabra de consuelo a él. Ni siquiera sus más íntimos amigos, sus más cercanos. Más bien, las preguntas que ellos hacen en el aposento alto reflejan preocupación, pero por sí mismos, no por lo que el Señor está a punto de enfrentar. La pregunta de Felipe fue, Señor, ¿sabes qué? Mira, simplemente muéstranos al Padre y nos basta. Como si tú estuvieras contándole a alguien todas tus penas. No, pues mire, me ha ido muy mal, estoy mal económicamente, he estado enfermo, me ha ido pésimo, y la persona se saliera por la tangente por otro lado, pues está haciendo mucha calor, ¿verdad? Entonces, wow, ¿cómo le importo a esta persona? Dice el Señor, antes bien, tristeza ha llenado vuestros corazones, pero tristeza por ellos, no tristeza por el Señor en este momento. Dice el Señor, no llene la tristeza su corazón, sino más bien alégrense. Ellos debían de alegrarse, el Señor estaba terminando su obra, su misión en la tierra había terminado, y ahora volvía a estar en la gloria de su Padre, en la cual Él había estado antes. Y entonces el Señor les dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Sabe que cuando las iglesias somos así como somos aquí, ¿verdad? Que somos una iglesia así como tranquila, como calmada, que no hacemos mucho show, mucho escándalo. Ahí dicen, hay personas que dicen, no, es que no creen en el Espíritu Santo. No, o están muertos espiritualmente. Pero la verdad, hermanos, es que Juan, que es prácticamente el Evangelio del Espíritu Santo, nos deja claro a nosotros que más bien llegó un momento en que era necesario que el Señor se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia trinitaria que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Que creemos que, de hecho lo vamos a ver cuando lleguemos allí en Juan, que la obra principal del Espíritu Santo es revelar la gloria de Cristo, enseñarnos la Escritura, llevarnos a una vida de santificación. Porque mucha gente entiende la llenura del Espíritu Santo como un show, pero nosotros, basado en las Escrituras, entendemos la llenura del Espíritu Santo como una vida completamente controlada por el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Les dice, os conviene que yo me vaya, y cuando yo me vaya, entonces enviaré el Consolador. Surge una pregunta. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo no vino sino hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo? En Hechos 2, cuando ya vino sobre todos. Es un poquito tricky este tema. Yo en el pasado batallé con esto porque yo decía, ok, cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo te regenera y viene a morar en ti, ¿verdad? Ok, esa es la doctrina de la regeneración. Nos volvemos templo, morada del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo después
vino otra vez ya en Hechos Pentecostés, en Pentecostés. Y el Señor aquí les dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces Él vendrá, el Espíritu Santo vendrá. Y esto, hermano, lo tenemos que entender. No voy a meterme aquí mucho, seré breve, pero lo tenemos que entender que el ministerio del Espíritu Santo fue diferente antes de Hechos 2, antes de Pentecostés. Obró de una manera y después de Hechos 2 obró de otra manera. Fue un periodo de transición lo que se marcó prácticamente en Hechos 2. Y entonces todas las personas en el Antiguo Testamento nacieron de nuevo, fueron regenerados por el Espíritu Santo. No hay otra forma de ser salvo, más que a través de la regeneración y el nuevo nacimiento. Pero yo, por lo menos yo, si usted lo entiende diferente está bien y lo podemos discutir después de haber leído la Biblia y analizado esto, he llegado a la conclusión de que en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, porque acuérdese que los evangelios todavía, hermano, como la cruz en los evangelios se da hasta el final de los evangelios, gran parte de los evangelios todavía es parte del antiguo pacto. Porque el nuevo pacto comienza cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario. Por eso celebramos la cena del Señor, celebrando un nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo que Él nos dio. ¿Okay? Pero Hechos 2 marcó una diferencia entre cómo el Espíritu Santo obraba antes en la vida de los cristianos, porque los cristianos siempre han existido, eso fue algo que expliqué la semana pasada, y cómo vino a vivir permanentemente ya en los regenerados después de Hechos 2. No hay otra forma en que podamos explicar esto, ¿no? O sea, ya en Hechos 2 el Espíritu Santo vino a vivir dentro de los apóstoles, dentro de los 120 que estaban ahí. Antes de Hechos 2 eran cristianos, eran nacidos de nuevo, pero el Espíritu Santo todavía no vivía de una forma permanente en ellos, sino que habían simplemente algunas manifestaciones del Espíritu Santo en ellos. Podemos hablar más de eso en otro día, pero considero importante explicarles esto, porque si no, de lo contrario, uno dice, ok, espérate, o sea, ¿por qué tuvo que venir el Espíritu Santo en Hechos 2? ¿No se supone que cuando Pedro nació de nuevo el Espíritu Santo vino a vivir en él? Bueno, tenemos que entender toda esta historia de cómo el Espíritu Santo obró desde un principio, antes de la cruz, y cómo en Hechos 2 fue una transición. Además, el Espíritu Santo tenía que venir después que Cristo fuera, hermanos, crucificado, resucitado y ascendiera al cielo. Porque su trabajo es venir a revelar la obra de Cristo al corazón de las personas no regeneradas. ¿Y cómo la tiene que revelar? La tenía que revelar una vez que Cristo había completado toda esa obra. O sea, el Señor tenía que terminar su misión en la tierra, y una vez que la terminara, que predicara el evangelio, fuera crucificado, resucitara de entre los muertos y ascendiera al cielo. Una vez que Cristo termina, ahora viene el Espíritu Santo a revelar toda esa obra completa de Cristo a las personas que van a nacer de nuevo y que van a ser regenerados. Por eso en este contexto que el Señor les dice a los apóstoles, os conviene que yo me vaya. Os conviene. Ya vimos en Juan 14, en capítulo 14, ya vimos que el Espíritu Santo es una persona exactamente igual que Cristo en deidad. O sea, no, por eso que aprendimos esa vez, no os dejaré huérfanos, sino que alguien exactamente igual que Cristo en deidad vendría para estar con ellos. Y aquí hay un asunto teológico así rapidito que le comento que también tenemos que entender, y es que aunque nuestra salvación, bueno, al menos yo así lo entiendo, fue decretada en el pasado, en la eternidad pasada, donde no hay tiempo, ahí fue decretada nuestra salvación tuvo que ocurrir en el tiempo. O sea, el Señor, hermano, nos eligió para salvación, pero esa salvación tuvo que haberse efectuado en el tiempo, en esta era. ¿Y cuándo sucedió eso? Eso sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, Pedro y todos aquí ya eran salvos. Cuando están hablando con Cristo, ¿ya eran salvos? Sí, ya eran salvos. Eran los discípulos del Señor. Judas ya no estaba. El falso discípulo, el que nunca nació de nuevo, ya se había ido. Entonces, ¿por qué les conviene que el Señor se vaya? Que esto termine, que el Señor sea crucificado, muerto y resucite, porque es allí en ese tiempo que algo que sucedió en la eternidad pasada se efectuará. ¿Sí? Nuestra salvación se efectuó en un tiempo real en esta era en la que nosotros estamos.
Es como el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es las arras de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación, como cuando tú das una garantía de algo, pero después en el tiempo tienes que pagar o liquidar esa deuda. Y eso fue lo que pasó en la crucifixión del Señor. Número que sigue, hermanos, el convencimiento por el Espíritu Santo. Leemos del 8 al 11. Espero no haberlos enredado, pero si se enredó, yo lo desenredo más tarde, ¿ok? No se vaya enredado a su casa. ¡Ay! No, bueno, digo yo, pero pues realmente es la palabra, ¿no? Yo le cito la Biblia, mire, es por esto. No, pero es que esto, es por este otro verso. No, pero es que es otro verso. Ya si usted no cree la palabra, ya es su problema. Ok, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Primero, de pecado, por cuanto no creen en mí. Segundo, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y tercero, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo. Es decir, el Espíritu Santo también ministra y trabaja en los incrédulos. Claro, de forma diferente, ¿no, hermanos? El Espíritu Santo es el que regenera a los incrédulos y los llama a la salvación. A nosotros los creyentes que ya hemos sido regenerados nos llama al crecimiento, a la santificación. Somos ministrados de una forma diferente. Nadie puede salvarse sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque los incrédulos, ¿cómo son descritos en la Biblia? En pocas palabras, son descritos como hijos de ira, personas que están en rebeldía en contra de la voluntad de Dios, cegados por el príncipe de este siglo para que no le resplandezca la luz del evangelio, muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios. Así son descritos los incrédulos en la Biblia. Entonces el Espíritu Santo hace una obra de ministración. ¿Ok? Tú puedes venir aquí y escuchar la palabra y entender la palabra, y puede ser un mensaje genial. Y no estoy diciendo que lo sea, sino que pudiera ser. Pero aún por muy eficaz o elocuente que sea el comunicador, para que la salvación sea genuina, es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en el corazón de la persona. De otra forma, no hay salvación. La gente se puede emocionar con una buena predicación. Y wow, creo que me convertí. Pero realmente no hay obra de regeneración si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que penetra los corazones de piedra. Usted sabe que hay gente que puede ser dura, que tú en tu humanidad dirías, no, me voy a morir y no se convierte. Yo creo que muchos hubieran dicho eso de Pablo, ¿no? Wow, quizás podemos convertir a varios, decían alguien aquí en Judea, pero menos a Pablo, si Pablo es el que más nos odia. Y Pablo se convirtió y llegó a ser el que más amó a la iglesia. El que más perseguía a la iglesia, el Señor lo convirtió en el que más amaba a la iglesia. Decía que ni dormía pensando en la iglesia. El apóstol Pablo, me invaden muchas preocupaciones por la iglesia, decía. El Espíritu Santo es el que vence la resistencia del pecador al evangelio. Lo lleva a la fe salvadora en Cristo y a la comunión con Dios. Hay tres cosas que menciona este pasaje. Veámoslas rapidito. Número 1, dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Aquí la palabra griega es amártias y no se refiere al pecado en general. ¿Sí? Aquí no quiere decir que el Espíritu Santo viene no se refiere al pecado en general, sino que se refiere a un pecado específico, y aquí se refiere al pecado de no creer en Cristo. Este es el pecado del que habla aquí. Este es el pecado que finalmente condena a las personas. Porque los demás pecados, sabemos, hermano, que cuando venimos a la fe, somos salvados y nuestros pecados son perdonados cuando nosotros creemos en el Señor. Este pecado es el pecado de negarse a creer en Cristo. Y el Espíritu Santo convence al mundo de este pecado. La segunda cosa, hermano, que el Espíritu Santo convence al mundo es de justicia. Y se refiere a la necesidad de tener la justicia de Cristo en nuestra vida. Que primero los convence de, si tú no crees en Cristo, tú estás perdido. Y comienza a hacer la obra en el corazón de la persona que está oyendo el evangelio. Y la segunda cosa que te convence es, y necesitas la justicia de Cristo para poder ser salvo. ¿Ok? Porque sin la justicia de Cristo, hermano, nosotros no obtendríamos entrada ante el Señor. Es la justicia de Cristo la que nos da entrada ante el Señor. Vamos a suponer, hermano, que nuestros pecados son perdonados.
pero la justicia de Cristo no nos es aplicada, ¿en qué posición quedamos ante Dios? En una posición neutral. Es como, ok, tus pecados son perdonados, no te puedo lanzar al infierno, pero tampoco te puedo hacer mi hijo. Simplemente nuestra relación es neutral. Pero una vez que nuestros pecados son perdonados y la justicia de Cristo nos es aplicada, es entonces que el Padre nos comienza a ver como redimidos, dignos de estar con Él. Por eso cada doctrina en la salvación es diferente. Una cosa es la regeneración, otra cosa es la adopción. Adopción es cuando ya la justicia de Cristo está en nosotros y entonces pasamos a ser hijos de Dios. Es una posición diferente. Y la tercera dice que convence al mundo de juicio. Y aquí a lo que se refiere, y da una razón de por qué convence al mundo de juicio, y la razón es que dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo que quiere decir es, les está hablando al mundo, ok, mundo, si tu príncipe al que tú sigues ya ha sido juzgado, entonces tú, que eres el seguidor de este príncipe del mundo, tienes que saber que lo que recibirás, si no te arrepientes, ¿ok? Y crees en Cristo, y la justicia de Cristo no te es aplicada a ti, lo que te espera es el juicio que ya le ha sido dado a tu príncipe, al que tú sigues, al diablo en otras palabras. Si el diablo ha sido juzgado y condenado y eternamente será desechado por Dios, eso es lo que le espera a toda persona que no se arrepienta del pecado de no creer en Cristo, que no tenga la justicia de Dios sobre su vida, le espera entonces esa condenación eterna. Y por último, el Espíritu Santo revela la verdad. El Espíritu Santo revela la verdad. Leemos los últimos versos, hermano, del 12 al 15. Dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Después de 3 años y medio, dicen algunos teólogos, de ministerio, el Señor dice, yo todavía tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Lo que quiere decir es, en este momento que ustedes están tan turbados, porque yo les he dicho que me voy, no es un buen momento para que yo les diga todo lo que les tengo que decir. Y esto es bien interesante, hermano, porque conforme avancemos, vamos a ver que esas cosas que el Señor no les puede decir porque están turbados y todavía no es el momento, se los iba a venir a decir el Espíritu Santo. Y eso que el Espíritu Santo les iba a venir a decir es lo que ellos iban a escribir, movidos por el Espíritu Santo, para que llegara a ser el Nuevo Testamento. Obviamente el Señor Jesús no les iba a revelar ahí el Nuevo Testamento, si ellos lo que querían era salir corriendo. Es hermoso esto. Pero aparte de que están perturbados y no es un buen momento para revelarles ¿dije Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento, perdón, ¿ok? Además de eso, ellos, hermano, es necesario que el Señor primero muera en la cruz por ellos, ¿ok? Y la salvación que ya tienen desde la eternidad, es algo un poco difícil de entender, se ha efectuado en el tiempo. Porque aquí es donde quiero que usted entienda, ¿ok? Si nosotros somos salvos al creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que los apóstoles en este punto ya son salvos si Cristo todavía no ha muerto en la cruz? Ahí es donde, eso es lo que quiero que usted piense y eso es lo que le estoy tratando de explicar, que la teología da esa respuesta de que nosotros somos salvos por decreto de Dios, pero que eso tenía que efectuarse, tenía que hacerse efectivo en el tiempo. Y entonces el Señor les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y toda esta verdad es la revelación del Nuevo Testamento, como les decía, hermanos. Amén. Que nuestra postura y la postura de la iglesia por siglos es esta, es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, por lo menos nuestra confesión de fe es esa, ¿no? Que hay 66 libros canónicos inspirados por Dios. Y esa es nuestra confesión de fe, porque a lo mejor hay otra iglesia que dice, no, son 72 y meten algunos apócrifos.
Pero nosotros entendemos que hay 66 libros canónicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la palabra de Dios, y que en las Escrituras, en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es llamado las Escrituras, la palabra de Dios. No es, hermano, el Nuevo Testamento no es, como muchas personas están diciendo, simplemente un documento cristiano. Ahorita se ha levantado mucha crítica textual, es algo que en la teología se llama crítica textual contra el Nuevo Testamento. Y están diciendo, no, el Nuevo Testamento es simplemente un documento cristiano, pero la palabra de Dios es la Tanaj, el Antiguo Testamento. Pero esa no es nuestra postura. Nosotros entendemos que Jesús existió hace 2000 años en esta tierra, históricamente hablando, y que el Nuevo Testamento es fidedigno en relatarnos y contarnos la vida de Jesucristo. Nosotros entendemos por la palabra que sus milagros fueron reales, literales, no cuentos, no leyendas, no mitos. La teología liberal trata de explicar los milagros de Jesús desde un punto de vista lógico. Dicen que aquella vez que multiplicó los panes y los peces, en realidad todo el pan había sido preparado y el pescado en una cueva, y que entonces Jesús se paró en la frente de la cueva y comenzaron a pasarle el pan y él lo sacaba por abajo de su manto. Realmente nosotros creemos que esa fue una multiplicación milagrosa, como muchos otros milagros, todos los demás milagros del Nuevo Testamento. Nosotros creemos que Jesús literalmente murió crucificado en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. ¿Okay? Eso es el Nuevo Testamento, y eso es lo que el Señor les dijo a ellos: cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, os guiará a toda verdad. Y la última frase que analizamos, hermanos, para terminar es: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Si el Espíritu Santo tomó lo de Cristo y nos lo hizo saber, entonces todo lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra es confiable. Podemos confiar plenamente en lo que está escrito en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un documento de inspiración divina. ¿Ok? Él confirma la palabra como veraz. Los cristianos, hermanos, no creemos en sí en la Biblia por el hecho de que la Biblia ha sido un documento que fue sometido al método científico, a un laboratorio para ser analizado. No, esa no es la razón. La razón es porque el Espíritu Santo lo inspiró, y el Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros a saber qué es la verdad suprema, qué es la palabra de Dios. Con esto concluyo, hermanos. Estas son 4 cosas que quiero que se lleven su corazón con este sermón, de lo que hemos aprendido. Primero, que los cristianos enfrentarían conflictos con el mundo. Si quieren más de esto, vea el sermón anterior. Segundo, pero que hay una consolación porque el Espíritu Santo vino y está con nosotros. Y no estamos solos. Muchas veces los cristianos andan así, hermano, por la calle de la tristeza, una vida completamente apagada, pero es porque quieren, ¿eh? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es Dios, y podemos orar a Él y cantar a Él y tener una comunión con Él, y Él nos guiará siempre a darle la gloria a Jesucristo, a la santificación, a servir a Dios, amar a nuestro prójimo y por sobre todas las cosas amar a Dios. La tercera es que el Señor les explicó que el Espíritu Santo los ayudaría a ellos. Y la última, que también no solo los ayudaría a ellos, fíjese, sino que Él es el que obraría en los incrédulos para convencerlos. Podemos tener paz, podemos seguir predicando el Evangelio, dando buen testimonio, sabiendo que si nosotros somos fieles a la palabra, hermanos, el que va a hacer la obra es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que va a hacer la obra. De repente acá en la iglesia, nosotros no somos una iglesia de un crecimiento explosivo, boom, ¿no? Hay iglesias que tienen así como la espuma, pero usted sabe, la espuma le haces así, no hay nada, no hay esencia, ¿no? Y hay personas que en el pasado me han dicho: pastor, yo creo que si con esta predicación, quién sabe cómo vamos a crecer. Bueno, vamos a crecer en la medida que el Espíritu Santo haga la obra en las vidas de las personas, porque nosotros lo que estamos predicando es la palabra de Dios. Pero es que fulano vino y no se quedó, no le gustó. Bueno, pues a saber qué estará buscando, porque si lo que está buscando es palabra, aquí hay palabra, y si está buscando otra cosa, pues hay muchos lugares donde los puede encontrar. Pero nosotros somos una iglesia cristiana, bíblica. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía.
Hasta la próxima. Bendiciones.